¿Qué tal, amigas y amigos? Es un placer tenerles de nueva cuenta en este su programa Semana 21.2 de Congreso TV. Hoy le informaremos sobre los asuntos más relevantes que se discuten en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Y yo soy Natalia Luna y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede, pues hoy le contaremos sobre cómo, por primera vez en su historia, México organiza una consulta sobre la revocación de mandato. Y también le presentaremos un reportaje especial sobre la larga lucha de las mujeres por hacer valer sus derechos. También le hablaremos sobre cómo se prepara la Ciudad de México para enfrentar los efectos del cambio climático, así como de la devolución del dictamen sobre la prohibición de corridas de toros a la Comisión de Bienestar Animal y los preparativos de las comparecencias de titulares en las 16 alcaldías de la capital. Y para comenzar, saludo con mucho gusto a Germán Martínez. Hola Germán, ¿qué nos traes esta semana? Así es, Natalia, ya listo con toda la información generada aquí en el Congreso, y es que tuvimos una semana con muchísima actividad legislativa. Déjenme comenzar platicándoles que las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de Administración Pública Local aprobaron un acuerdo para llamar a comparecer a las personas titulares de las 16 alcaldías en la capital. Será del 18 al 27 de mayo cuando las y los alcaldes deberán acudir de forma presencial al recinto legislativo de Donceles para informar sobre los avances en materia de seguridad ciudadana, los avances en su programa de gobierno y dar información en materia de cultura, combate a la corrupción, desarrollo económico, obras de infraestructura urbana y rural, entre otros temas. Los partidos políticos deberán postular como candidatas a cargos de elección popular a personas integrantes de la diversidad sexual. Así lo propuso el diputado Jesús Sesma al presentar una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México. Durante su presentación, Sesma Suárez dijo que la reforma establece como una obligación de los partidos políticos permitir la participación de las personas LGBTTI+, entre sus candidaturas a cargos de elección popular y en la vida interna de los propios partidos. Serán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Asuntos Político-Electorales las que dictaminen esta propuesta. El Congreso de la Ciudad de México llamó a la Conducef para que, en coordinación con las instituciones bancarias, creen nuevos modelos de atención específicos para adultos mayores, tendientes a disminuir de manera efectiva tanto las quejas como los robos y fraudes de los que son víctimas. La propuesta fue hecha por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, quien también pidió que se realicen proyectos de educación financiera y de prevención de delitos dirigidos a adultos mayores. Esta semana fue presentada una propuesta para expedir la Ley de los Derechos de la Persona No Nacida para la Ciudad de México. La propuesta fue hecha por la diputada América Rangel, quien dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimitó por una parte la esfera de los derechos de la mujer a decidir en términos de interrupción del embarazo, que por otra parte determinó el grado de protección del no nacido considerándolo para efectos constitucionales y legales. La legisladora agregó que la propuesta busca precisamente materializar esa esfera de derechos que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la persona no nacida, brindándole derechos y protección legal. América Rangel también propuso que se dé un estímulo económico para solventar la última etapa del embarazo a todas las mujeres en la capital. Esta propuesta será analizada y dictaminada en las comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia. La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México devolvió a la Comisión de Bienestar Animal el dictamen de modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, por el que se prohibían las corridas de toros en la capital, bajo el argumento de que el plazo para la presentación del dictamen en el Pleno ha sido excedido. Durante la primera reunión de la mesa directiva, la diputada Marcela Fuente aseguró que el dictamen contiene muchas irregularidades y que la decisión de regresarlo a la comisión se sustenta en fundamentos legales, mas no en una postura política por parte de los integrantes de la mesa. Por su parte, la diputada Gabriela Quiroga lamentó la decisión tomada por la mesa directiva y señaló que bajo ese mismo argumento, muchos productos legislativos tendrían que ser desechados, por lo que solicitó que el dictamen fuera discutido en el Pleno del Congreso capitalino. La diputada Frida Jimena Guillén Ortiz también sugirió que dichas irregularidades fueran presentadas en el Pleno y que fuera discutido por todas las y los legisladores, de tal forma que fuera aprobado o rechazado en votación. Por último, el presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, señaló que es una obligación de la mesa revisar que los productos legislativos cuenten con los requisitos previstos en el propio reglamento del Congreso y aseguró que se busca garantizar que la norma sea cumplida.
Por último, les cuento que el Congreso de la Ciudad de México llamó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y al Instituto de Vivienda, ambos de la Ciudad de México, a que entreguen un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para la regularización y utilización de los lotes baldíos en la capital. La propuesta fue hecha por el diputado Jonathan Colmenares, quien dijo que los lotes baldíos abandonados representan un gran peligro para la salud pública, pero también de seguridad, y resaltó que existen muchas problemáticas derivadas de la falta de regularización de los lotes baldíos, por lo que urgió a abordar este tema. Esta ha sido la información más relevante ocurrida en el Congreso de la Ciudad. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Congreso TV 21.2 para conocer lo que las y los diputados hacen para mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos y transitamos en esta maravillosa ciudad. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Natalia. Muchas gracias, Germán. Nos vemos la siguiente semana. Todos los seres vivos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro pleno desarrollo y bienestar. Sin embargo, esta condición parece estarse alejando de nuestras posibilidades. El cambio climático registrado en el mundo en los últimos años nos obliga a tomar medidas más enérgicas para paliar esta situación. En la Ciudad de México contamos con una ley que nos garantizará un futuro más promisorio. Mi compañera Feli Carnaya nos platica. Hola Natalia, qué gusto saludarte. El mundo vive momentos verdaderamente complicados a causa del cambio climático, que ha afectado prácticamente la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos. Es por ello que se debe atender este problema desde la raíz. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas, el cambio climático es atribuible de manera directa o indirecta a la actividad humana. A esto se suma la variabilidad climática natural, factores como el uso de combustibles fósiles, petróleo y la emisión de gases de efecto invernadero no contribuyen a su disminución, por lo que las acciones que cada nación lleva a cabo son fundamentales para reducir las consecuencias que año con año se han ido agravando. En lo que se refiere al marco normativo que protege tanto a la sociedad como al medio ambiente, la Ciudad de México contaba con una ley al respecto. Nos referimos a la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011. A 10 años de su publicación y en vista de los cambios que se han generado en las necesidades del medio ambiente de la capital, era necesario actualizarla. Por ello se construyó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. Para ello, se recibieron distintas iniciativas por parte de las diputadas y diputados de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, las cuales fueron analizadas en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, para construir de manera conjunta la iniciativa que se presentó en sesión ordinaria el 25 de mayo de 2021, la cual contempla todas aquellas problemáticas que se han presentado en la capital del país como efecto del cambio climático. En los últimos 100 años, nuestro país ha sido afectado por el incremento de la temperatura en ciertas zonas con promedios superiores al mundial, entre 1.2 y 1.5 grados centígrados, dando lugar a un aumento en el número de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Otras estimaciones indican que alrededor del 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto de México están altamente expuestos a los efectos negativos directos al cambio climático. La Ciudad de México ya está enfrentando algunas de las consecuencias: reducción en la disponibilidad y calidad de agua, aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, deterioro de la calidad del aire, cambios en la dinámica de enfermedades infecciosas, entre otros. Es por ello que la acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. Es necesario que todos los países reduzcan de manera conjunta y decidida las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven. Además, es necesario planear a largo plazo, pero actuar de inmediato, tomando acciones urgentes y certeras para adaptarse a los potenciales impactos adversos de este fenómeno. El cambio positivo que requiere la ciudad para contribuir a reducir dichos efectos busca que la actividad humana, por ejemplo, establezca nuevas formas al realizar sus dinámicas. La movilidad es una de ellas. En la Ciudad de México, el 74% de las emisiones provienen de ella. Otro de los sectores en los que se ubica una fuerte concentración de emisiones es en el consumo eléctrico que generan los negocios pequeños, industria, casas, habitación, en donde se necesita potenciar la distribución de energía y así reducir dichas emisiones.
todas las políticas no son posibles de ejecutar si no se cuenta con la participación ciudadana, que debe contar con la información necesaria que permita su contribución de manera responsable. Con ello lograr un cambio cultural colectivo, en el que todas las partes funcionen a favor del medio ambiente y del propio. Los cambios en conjunto favorecen una mejor calidad de vida que ayude a reducir el consumo de energía, utilizar el agua de manera correcta y aprovecharla de todas las formas posibles, proteger los recursos naturales, además de promover una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones y minimizar el deterioro de los ecosistemas. Este proyecto es resultado de un proceso participativo que permitió elaborar un diagnóstico sobre el estado del diseño y de la implementación de la legislación climática de nuestra ciudad a la luz de las transformaciones que en casi una década han tenido lugar en el marco internacional y en las políticas públicas tanto a nivel nacional como estatal. En esta nueva ley se amplían los objetivos, dentro de los que se incluyen el derecho a un medio ambiente sano, la definición y las bases de los instrumentos de la política climática de la Ciudad de México. Esta nueva versión busca fortalecer las facultades de las alcaldías para que se ejecuten medidas de mitigación y adaptación a nivel local que se integran de manera coordinada a una política integral. Esto permite identificar la vocación y particularidades territoriales para hacer más eficientes las medidas propuestas. También favorece la coordinación y colaboración intergubernamental para el alcance de los objetivos y compromisos nacionales en el marco del Acuerdo de París. Otra de las innovaciones es la de crear una política de adaptación a largo plazo que incluye los objetivos de sectores como la generación de energía, la movilidad y los criterios de priorización para el diseño, puesta en marcha y evaluación de las medidas de adaptación al cambio climático. En materia de mitigación, además de reducir la emisión de compuestos y gases de efecto invernadero, se busca el aumento de las capturas de carbono en sumideros y reservorios con el fin de alcanzar la neutralidad en carbono a largo plazo, lo que significa que se capture tanto carbono como se emita. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México involucra en gran medida a las alcaldías, que tendrán a bien llevar a cabo la conducción de la política en dicha materia, formular y expedir un programa en materia de cambio climático, el cual deberá vigilar y evaluar su cumplimiento, instrumentar políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que sean acordes con lo establecido en la política nacional y local. Todas estas acciones no se podrán llevar a cabo sin los recursos necesarios, por lo que se deberá asignar una partida dentro del presupuesto anual, acorde con lo establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y otra norma aplicable. Es necesario señalar que la Ciudad de México, aún sin tener la obligación internacional, logró de 2014 a 2018 una reducción de 2.3 millones de toneladas de dióxido de carbono, alcanzando el 34% de la meta planteada. Además, la capital del país trabaja para diseñar alternativas energéticas sociales, equitativas y justas, contener el crecimiento urbano, gestionar los recursos naturales y conservar la biodiversidad, recuperar actividades económicas sustentables, educar, comunicar e invertir en investigación para que todo lo establecido en dicha ley se pueda cumplir. El objetivo de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México es lograr la neutralidad de las emisiones de carbono para el año 2050, por lo que los esfuerzos que comienzan a partir de hoy serán fundamentales para lograr esta meta y entonces se cumpla el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Natalia, es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente programa. Esta ley ofrece a las y los capitalinos la oportunidad de reducir gradualmente las emisiones que causa el cambio climático en los sectores que más contaminan, como puede ser el transporte, residuos, comercio, industria, agricultura y servicios, entre muchos otros, y nos ayuda a construir un mejor lugar en donde habiten las futuras generaciones. Este domingo será la primera vez que se lleve a cabo una consulta popular para que la ciudadanía decida si al término de la mitad de su gobierno el titular del Ejecutivo a nivel federal siga o no en el encargo, después de que en noviembre del 2019 el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales de los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122, y luego de que en septiembre del 2021 se aprobara la Ley de Revocación de Mandato.
A mí me gustaría, y no quiero hacer enojar a ningún amigo televisivo, pero también tenemos que cambiar los roles de las telenovelas o de las series o de todo eso, que al final son como roles que venden mucho, pero siguen justamente fortaleciendo el papel de una mujer sumisa. Y les digo, yo no juzgo a esas mujeres que crecieron de esta manera y que se desenvuelven, porque así fueron las generaciones. El machismo en México es más común que el queso Oaxaca. Es decir, el machismo es algo tan cotidiano que no te das cuenta. Y eso también se lo debemos a las feministas, hoy descubrir en qué manera todas y todos estamos fallando en esos micromachismos que le llaman. Este domingo se llevará a cabo la primera consulta popular para decidir si se revoca o no el mandato del presidente de la República. El derecho a votar a través del mecanismo de consulta popular se encuentra plasmado en el artículo 35 de la Constitución Política Mexicana y es uno de los mecanismos de participación ciudadana directa con el fin de tomar decisiones sobre temas de trascendencia nacional o regional. Así lo señala la Carta Magna. Pero, ¿qué implicaciones tiene este tipo de ejercicio de participación ciudadana? ¿Cómo impacta en la vida democrática? ¿Y qué referentes hay en el mundo sobre este tipo de mecanismos? Vamos a ver lo que al respecto preparó nuestra compañera Marina Estrada. En octubre del 2003, el actor estadounidense Arnold Schwarzenegger se convirtió en el gobernador de California cuando 55.8% de los ciudadanos de ese estado decidieron revocarle el mandato al entonces gobernador Gray Davis. Estados Unidos es una de las naciones en donde la figura de participación ciudadana para revocar el mandato de las autoridades locales tiene más de 100 años de existencia. Actualmente 18 estados mantienen este mecanismo. En septiembre del año pasado se llevó otra consulta de revocación y en ese momento los ciudadanos decidieron que Gavin Newsom se mantuviera en el cargo como gobernador. La consulta popular y otras modalidades de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum funcionan en más de 130 países y territorios. En el caso de América Latina, Uruguay ha sido de los primeros en incorporar instrumentos de democracia directa. Es el estado que más lleva a cabo este tipo de mecanismos y, de acuerdo con el Índice de Democracia 2021, publicado por The Economist, está considerado como el país con mayor desarrollo democrático en la región. En 2004 se llevó a cabo una consulta para establecer en la Constitución el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y prohibir la privatización de los servicios. En esta participó el 65% de los votantes. En Venezuela, los ciudadanos participaron por primera vez en una consulta de revocación de mandato en 2004, cuando, con una participación del 70% de los votantes, el 60% decidió mantener al presidente en su cargo, mientras que en 2007 se realizó un plebiscito para reformar la Constitución en el que los ciudadanos decidieron votar en contra. Chile es otro emblemático caso de la aplicación de consultas populares, con las 3 que se realizaron para definir la permanencia o no de Augusto Pinochet, quien finalmente fue destituido en 1990, cuando el mandato de la gente fue removerlo luego de 17 años en el poder. Más recientemente, en octubre del 2020, se acordó realizar un plebiscito nacional con el fin de saber si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso para redactar una nueva constitución y determinar el mecanismo. En este participó el 50.9% de la población. Es la de la Convención Constitucional, donde vamos a poder escribir por primera vez de manera democrática una nueva constitución. Una gran posibilidad para el país, para poder reescribir la historia y empezar a dejarle a nuestras generaciones futuras algo próspero. En el caso de Chile, la nueva constitución es un elemento interesante, ¿no? Finalmente ha surgido una nueva constitución. Hay debates todavía con respecto, ¿no?, a la nueva constitución chilena y todas cosas, pero digamos la consulta y todo eso creo que fue muy importante. Otros casos relevantes de consulta popular se han visto en Brasil y, por supuesto, en Gran Bretaña, con el referéndum para decidir su salida de la Unión Europea. Por ejemplo, el de presupuesto participativo que se ha ejercido en Brasil y ha tenido impacto muy importante en la mejora de las condiciones de vida de las personas, o el del Brexit, ¿no?, la salida de Inglaterra de la Unión Europea con todas las implicaciones económicas que tuvo. Allí hubo mentiras, manipulaciones,
campañas que fueron deliberadas y que distorsionaron, que dijeron cosas que no eran ciertas, ¿no? Sobre todo las desventajas de Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea y supuestamente que perdía más Gran Bretaña que lo que recibía, etcétera. Y ahora Gran Bretaña está en un verdadero dilema, ¿no? La expectación se mantuvo durante toda la madrugada. El recuento ha sido largo. El país se acostó con la permanencia y ya muy temprano se levantó fuera de la Unión Europea. Pero sin duda en el mundo el referente más claro de consultas populares es Suiza, con 144 años de hacer valer el derecho ciudadano de participar activamente en la vida política de su país, a través de la iniciativa popular, los referéndums para exigir que alguna ley se someta a votación popular o para modificar la Constitución. En ese país, un ciudadano es convocado a las urnas 4 veces al año para decidir sobre temas diversos. Argentina, Ecuador, Perú, Panamá, Paraguay, Irlanda del Norte, Canadá, Francia, entre otros, también están en la lista de países con ejercicios de democracia directa a través de consultas populares. En México, fue hasta agosto del 2021 cuando se convocó por primera vez a la ciudadanía para preguntarle sobre la realización de un juicio a los expresidentes inmediatos anteriores al actual, la cual tuvo un porcentaje de participación de entre 7 y 7.7% de la lista nominal. Esto es, entre 6.3 y 7 millones de personas. Este domingo será la primera vez que se lleve a cabo una consulta popular para que la ciudadanía decida si al término de la mitad de su gobierno el titular del Ejecutivo a nivel federal siga o no en el encargo, después de que en noviembre del 2019 el Congreso de la Unión aprobó reformas constitucionales de los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122, y luego de que en septiembre del 2021 se aprobara la Ley de Revocación de Mandato. Como lo establece la ley en cuestión, esta consulta fue solicitada por el 3% de la lista nominal de electores, que en esta ocasión superó ese porcentaje, con 2.845.634 firmas y con el respaldo de 21 estados. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción octava, señala como un derecho ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o local. ¿Qué importancia tiene este instrumento de participación? Ahora para mí es un enorme avance que tengamos estos instrumentos en donde se nos consulta, porque si nosotros recordamos, inclusive en nuestras lecciones más básicas de educación cívica en la primaria y en la secundaria, hay un artículo fundamental en nuestra Constitución donde se dice que la soberanía reside en el pueblo, no en los gobernantes, no. Reside en el pueblo y nosotros la depositamos en el órgano legislativo que es la soberanía representada. Entonces nosotros somos los poseedores de esa soberanía y le estamos entregando, pero eso no quiere decir que entreguemos un cheque en blanco para que gobernantes o legisladores hagan lo que consideren más adecuado, incluso en detrimento de nuestros propios intereses como ciudadanos o como nación. El doctor Fernando Castañeda, del Comité del Proyecto Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincide en que es fundamental la participación ciudadana en decisiones cruciales. Sin embargo, considera que este tipo de mecanismos son complejos, por lo que deben ser ampliamente difundidos, de modo que la población pueda analizar todo tipo de información y cuente con elementos para responder. El problema primero, en general, de las consultas, es que en un mundo tan complejo es muy difícil hacer preguntas claras y con información suficiente para que la ciudadanía tome partido. Me parece que ese es uno de los grandes problemas de la cuestión. Entonces, ¿qué elementos tengo yo verdaderamente, seriamente, hablando seriamente, para pedir su revocación o para decir que no? ¿Qué elementos tengo? No es nada fácil. La idea de que los ciudadanos en algunas decisiones cruciales podamos participar directamente me parece fundamental. El problema de su instrumentación me parece extremadamente complejo en el mundo en el que vivimos. De acuerdo con el doctor Castañeda, para que los ciudadanos tengan más elementos que ayuden a responder una convocatoria de consulta popular o algún tipo de plebiscito o referendo, es muy importante una discusión pública donde participen expertos, opinadores y especialistas en distintos espacios de expresión, de manera que los votantes puedan decidir con fundamentos y se enganchen en una cultura de participación.
sea, creo que es crucial. Ignorar a la ciudadanía es un error. Pero creo que se tiene que hacer muy bien, tiene que tomarse un año o más, solo de consulta, de discusión. Y creo que necesitamos depurar los procedimientos para que de verdad haya un debate de fondo, una discusión bien informada, y que esa discusión bien informada permita a la gente tomar decisiones. Pero si yo sé que puede haber una discusión racional que me enganche, que me dé argumentos a favor y en contra, que me diga, hay estas razones a favor, estas en contra, pues por supuesto que yo voy enganchándome en la cultura participativa. Hasta antes de este tipo de consultas, los mexicanos solo éramos convocados a las urnas cada 3 o 6 años para elegir a los funcionarios que están al frente de los poderes ejecutivo y legislativo, federales, estatales y municipales. Sin embargo, con este ejercicio, este derecho se amplía y se visibiliza el poder ciudadano. Es una manera de ejercer nuestros derechos político-electorales. Los ciudadanos tenemos que hacer uso de ellos. La realidad es que es la forma de participar, y la democracia no es solamente una vez cada 3 años o cada 6 años. La democracia se vive día a día y se vive en todas las formas, con la tolerancia, con la inclusión, en la escuela, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, en la convivencia con nuestros vecinos. Y es que el ejercicio de los derechos político-electorales pasa por la educación cívica, en la que los institutos electorales tienen una gran responsabilidad, reconoce la consejera presidenta del Instituto Electoral en la Ciudad de México. El hecho de que los ciudadanos sepan que tienen este derecho, que lo pueden ejercer o no, que se puede tener un resultado según las decisiones que se tomen y que esto implica una corresponsabilidad ciudadana. La corresponsabilidad, pasar de esa cultura de yo estoy aquí en espera de que me resuelvan mis problemas, los que tenga carencia de servicios de salud, de educación, servicios de agua, drenaje, bibliotecas, recreación, etcétera, yo voy y pido que resuelvan mi problema, hago un planteamiento, defino una propuesta de ley, me organizo para hacer una exigencia a través de todos estos mecanismos que se han creado a lo largo de todos estos años. Una cosa que hay que entender, que es vinculante, y quizá a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y que al ir y participar, si gana lo que uno piensa que debe ser las cosas, pues se vuelve obligatorio, ¿no? Y no es nada más una consulta, digamos, no es nada más que, a ver qué piensan, pues tantos pensaron esto y tantos pensaron lo otro, sino realmente qué decidieron, ¿no? O qué decidimos. Pero ¿en qué elementos basarse para tomar una decisión respecto a ejercer nuestro derecho o no? Yo voy a pedir que los ciudadanos participen. Dejar de hacerlo también tiene una implicación importante, porque entonces es así como alejarse de la decisión, como desprenderse de esa responsabilidad. El poder se ejerce, pero si tú dejas ese espacio y lo cede a otra persona, va a haber quien decida por ti. También es su decisión si no quieren participar, pero que estemos bien conscientes que no participar también involucra una responsabilidad por haber delegado esa capacidad en otras personas. Creo que lo único que puedo recomendarle a la gente es que pues haga un análisis propio, que se trate de formar su criterio con los elementos que tiene a la mano y que decida. Lo que recomiendo es que los ciudadanos informen y a partir de la información que tienen, tomen la decisión que consideren la más adecuada. Esto es parte de lo que opinan los ciudadanos sobre este tipo de consultas. Pues porque si no hay la participación, después nos estamos quejando que no son las cosas como queremos, pero si no participamos. Entonces sí es importante que nos escuchen. ¿Sí? Que manifestemos nuestro sentir, ¿no? Ya en uno queda si acepta o no, pero al final de cuentas que me preguntes, ¿sí? Son de bastante importancia. El problema es de que la gente a veces se malinforma, entonces ahí pierde un poco tal vez el peso, pero yo digo que son importantes. Para este ejercicio de consulta popular de revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral dispuso de 57.516 casillas en todo el país. En la Ciudad de México habrá 4.810 casillas electorales y 24 especiales. El INE ha informado que entre las 9 y 10 de la noche de este mismo domingo se podrá tener una estimación de la participación ciudadana y los resultados definitivos se darán a conocer el lunes.
De acuerdo con la ley, para que la revocatoria proceda, se requiere de una participación del 40% del total de personas inscritas en la lista nominal, es decir, 37.200.000 ciudadanos. Es importante recordar que este mecanismo de participación directa está contemplado en la Constitución desde el 2012 y es el segundo ejercicio luego de que en agosto de 2021 se llevó a cabo la primera consulta popular en nuestro país. Como vemos, la consulta popular, junto a otros mecanismos de participación ciudadana directa, son ejercicios que se llevan a cabo de forma habitual en otras naciones y aunque cada país vive contextos diferentes, siempre son un referente respecto a la cultura democrática en el mundo. Las mujeres están saliendo a las calles, están saliendo a la vida pública, ¿no? Y yo creo que la estrategia la ponen las mujeres, ¿no? No viene de ningún lado. El feminismo es un movimiento natural que nadie viene a imponer algo. Creo que el feminismo es una lucha que también se da por movimientos, es un movimiento que se da desde hace muchos años, pero también apegado a buscar la igualdad social. Uno de los grandes retos que ha enfrentado nuestro país en su historia contemporánea es el de la equidad. Durante décadas, las asimetrías entre hombres y mujeres fueron abismales. Las mujeres han construido una larga lucha por hacer valer su derecho al trabajo, a la salud, así como a su participación política en todos los niveles. Una siembra constante en la que se empiezan a cosechar frutos. De esto nos cuenta mi compañera Feli Carnaya. Durante mucho tiempo las mujeres tuvimos que guardar silencio. La convicción, la lucha, el esfuerzo, la disciplina de miles de mujeres llevaron a decir basta y alzar la voz por nuestros derechos, por poder opinar, por poder votar, por poder trabajar. Hoy en día, las mujeres seguimos luchando desde muchas trincheras, en lo político, en lo social, en la academia, en la fuerza laboral. Hoy las mujeres alzamos la voz. A través de la historia y hasta principios del siglo XX, las mujeres no podíamos ejercer uno de los derechos fundamentales para aportar en la construcción de nuestra sociedad, votar. Mujeres como Olympe de Gouges en Francia, Mary Wollstonecraft de Inglaterra, escribieron por primera vez sobre la necesidad de que existiera igualdad entre mujeres y hombres. En nuestro país, hacia finales del siglo XX, la periodista Laureana Wright fue quien impulsó esta idea mediante publicaciones en diversos periódicos donde colaboraba. En el año de 1923, en México se celebró el primer congreso de la Liga Panamericana de Mujeres. A él asistieron más de 100 delegadas de todos los estados del país, entre quienes se encontraban las dirigentes feministas más importantes del momento: Luz Vera, Margarita Robles de Mendoza, Matilde Montoya, Columba Rivera y Julia Nava de Ruiz Sánchez, entre otras. Este encuentro resolvió enviar al Congreso de la Unión una petición de igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres. Así, para fines de aquella década, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos. El primer paso hacia la equidad política para las mujeres fue tomado en 1953, en la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En esa fecha, las mujeres ganamos el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales. De este modo, obtuvimos el sufragio universal. A partir de ese momento, la búsqueda por el reconocimiento de nuestros derechos ha sido intensa y permanente. Hemos participado en la construcción de una sociedad democrática y plural, aunque también nos hemos enfrentado a diversos obstáculos que han impedido avanzar más rápido en el propósito de convivir en una sociedad igualitaria. Aún así, las mujeres vamos ocupando espacios de decisión que en los últimos años han sido fundamentales para que la sociedad reconozca nuestros derechos.
Por más de 50 años, las mujeres hemos luchado por la igualdad y el respeto a nuestros derechos. Uno de ellos y de los más importantes, el derecho a votar y ser votadas. Hoy contamos con esta garantía que nos ha permitido tener presidentas municipales, diputadas federales, diputadas locales, senadoras, gobernadoras, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, aún no es suficiente. Las mujeres tenemos que seguir alzando la voz para ocupar más espacios, tanto en la administración pública como en la iniciativa privada. Particularmente en el Congreso de la Ciudad de México, donde la paridad de género ha dado resultados y hoy, en su segunda legislatura, tenemos 35 diputadas que representan a las capitalinas y a los capitalinos. El reconocimiento de los derechos de las mujeres va de la mano con los avances democráticos de nuestra sociedad. Un ejemplo de ello que a la par que la Ciudad de México lograba tener un gobierno y un congreso local propio, también se sentaron las bases para una participación paritaria de las mujeres en el poder legislativo. Así, en el año 2018, luego de crearse la Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso local inició trabajos bajo la premisa de que debía estar integrado de forma paritaria, es decir, en igualdad de representación, con 50% de representantes mujeres y 50% de hombres. De este modo, la primera legislatura del Congreso capitalino estuvo integrada por 33 diputadas y 33 diputados. En el 2021, el proceso para la integración del Congreso se modificó. Por primera vez hubo la figura de reelección y se fortaleció la obligación de los partidos a presentar candidatas mujeres en forma paritaria. Así, el 1 de septiembre de 2021 dio inicio a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con la característica de presentar un incremento en la representación femenina, al sumar en esta ocasión 35 diputadas y 31 diputados. Con la posibilidad de la figura de reelección, a esta legislatura se permitió que 9 diputadas llegaran de nuevo a ocupar un escaño al interior del recinto legislativo. Asimismo, las mujeres encabezan 22 comisiones y comités. Es una legislatura sui generis. Tenemos 35 legisladoras, mujeres. Estamos hablando de que somos mayoría. Yo creo que es el único congreso local en el país en donde hay una mayoría de mujeres. Esta es la primera legislatura en que somos más diputadas que diputados. Y sí, hace la diferencia. Es muy distinto legislar con una visión de género aprendida en un libro que legislar sintiendo miedo, vergüenza, terror de salir a las calles como mujer. En esta ocasión me parece que la agenda que tiene que ver con derechos de las niñas y de las mujeres, pero sobre todo de la lucha en contra de la violencia sistemática, institucionalizada en contra de nosotras, va a dar muchos más frutos que en otras legislaturas. Claro, es una representación social muy importante que no debe pasar desapercibida y debe ser igualitaria en cuanto a hombres y mujeres. Pues para las mujeres sí nos beneficia porque pues ellas ya tienen una idea de que pues debe de haber más derechos para las mujeres, apoyarnos más. Pues que está muy bien, ya que anteriormente no contábamos con este tipo de derechos y estábamos como un poquito más, no sé si llamarlo como reprimidas o no sé. Sí, la verdad sí, porque pues piensan para nosotras también, o sea, realmente el público, el pueblo somos mujeres y hombres. Si solo son hombres, piensan para ellos, realmente nada más las necesidades de hombres. Y las mujeres pues sí nos tomarían más en cuenta a nosotras. Sí, totalmente. Si ya hay mujeres en esos puestos, seguro va a beneficiarnos a todas. Tener mujeres ahí puede que ella nos entienda más, o sea, así como de, a ver, vamos a ponerle atención y ver por qué está pasando esto. Sí, porque pues yo creo que entre mujeres nos entendemos. Yo creo que está perfecto porque han pasado las mismas situaciones que nosotras. Sí, considero que sí, porque bueno, es más que obvio que la sociedad en la que estamos acostumbradas a vivir es una sociedad patriarcal, la cual nos hace menos y hace inválidos muchos de nuestros derechos.
apenas estamos viendo cambios increíbles, la ley Olimpia, cosas así que dices, wow, no puedo creerlo, ¿no? ¿Por qué no existió hace años? Que en el Congreso hay diputadas, creo que eso nos beneficia a nosotras porque nos da como esa oportunidad de estar presentes sin estar, ¿no? Creo que es importante reconocer nuestros derechos partiendo de que inician con una lucha social, con un movimiento de mujeres que piden y exigen derechos y más derechos conforme el paso de la historia. En un momento fue el derecho al voto para las mujeres, en otro momento fue incorporarse y tener la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, adquirir derechos civiles, tener una píldora anticonceptiva, por supuesto en la Ciudad de México el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Creo que hoy día está más visible una lucha que hay, pero desde hace siglos ya, incluso, ¿no? Hace muchos años, que es la lucha feminista y que hoy alcanza tal vez cierto nivel de concientización, ¿no? Y luchar hoy por los derechos de las mujeres es luchar hoy por el derecho del sector más importante. Somos más de la mitad de la población. 51% para ser exactas. Entonces, si el 51% de la población tiene sus derechos en retroceso, pues la sociedad no puede ir hacia ningún lado. Entonces es muy importante que se acorten esas brechas de atraso que tenemos las mujeres en cuestión de nuestros derechos para que se beneficie a toda la sociedad. Yo creo que principalmente las mujeres tenemos que dar esa lucha porque pues la sociedad siempre tiene otras tareas y nosotros tenemos que dar esas batallas para que nos escuchen, para que nos entiendan que hay una desigualdad muy grande todavía. Es importante reconocer los derechos de las mujeres básicamente porque el mundo está incompleto, es decir, hasta que todas las mujeres de todos los lugares, de todas las edades, de todas las condiciones y en toda la diversidad y en todas las diferencias no seamos reconocidas en igualdad de derechos, en igualdad de circunstancias y condiciones, pues el mundo no estará completo, el mundo será desigual. Sin duda hoy es el tiempo de las mujeres. Estamos conscientes de que la transformación será feminista o no será. Que hoy el Congreso de la Ciudad de México en su segunda legislatura está integrado paritariamente en su mayoría por mujeres, 35 diputadas, es el logro de muchas mujeres que estuvieron atrás justamente para llegar hasta este momento. Sin embargo, no es lo último y no es lo único. Esta lucha va mucho más allá, porque legislar a favor de las mujeres requiere de conocer las necesidades de aquellas a quienes representan, saber qué es lo que impacta en su vida, la violencia que incluso se presenta al interior de los propios partidos políticos. Es por ello que una agenda legislativa necesita de la atención de las diputadas y de la participación de las ciudadanas. Saber qué piensan, qué es lo que necesitan y cómo atenderlo garantizará que la lucha de las mujeres no sea en vano. Claro, todos los días te encuentras con una problemática así, desde un sueldo pues más bajo con mis compañeros de trabajo, porque también trabajo, se me olvidó mencionarlo, hasta creer que por ser mujer no puedo hacer dicho trabajo. Discriminación. A veces los hombres te faltan el respeto, ¿por qué? Porque eres mujer. Sí, sobre todo si en la calle cuando sales, o sea, sí, la verdad sí es el acoso y que pues sí te dicen de cosas, ¿no? Bueno, pues a la discriminación de que como ya es uno grande, ya es de anciano, a veces como que los jóvenes o las personas grandes no lo respetan a uno. Pues discriminación creo que no, sino como el acoso. Al acoso en la calle, pues te tiran piropos o te discriminan por cómo te vistes. Todavía la sociedad ve a las mujeres como solo para ser mamás o para tener una familia y no se nos toma en cuenta en los estudios. Sí, siempre existe la discriminación por ser mujer, pues tanto en los lugares a los que voy es como te tratan diferente, ¿sabes? Yo he ido acompañada de un hombre y es como de pásele, o sea, más serviciales, y por ser mujer como que te tratan diferente, pues también violencia en trabajos que he tenido, como de
justamente que me hacen menos, o el sueldo también. Acoso, menosprecio, yo creo que subestimación, bueno, nos subestiman. Como mujer me he enfrentado a diversas problemáticas, desde la violencia obviamente de género por ser mujer, como la gordofobia por tener el cuerpo grande y no hegemónico, ¿no? Desde ser señalada, el bullying, las risas. Es muy evidente que a la mujer solo la ocupan como imagen, o sea, nunca como por lo que sabe o por lo que puede ofrecer. En el hogar, bueno, hace como 30 años tuve o padecí de la llamada violencia intrafamiliar. Que en la actualidad las mujeres podamos ser representadas por otras mujeres, es decir, las legisladoras, tiene una ventaja, y es que ellas pueden escuchar nuestras necesidades y trasladarlas a políticas públicas con perspectiva de género, aquellas que atenderán nuestras necesidades, que nos permitirán crecer, que nos darán una mejor condición y calidad de vida, y en esta participación ciudadana construir un mejor entorno para las mujeres a través de estos programas y de las iniciativas que se lleven a la calle y que impacten directamente a cada una de nosotras. La legislación es crucial para ir colocando al Estado del lado de las mujeres, porque históricamente no ha sido así. Históricamente el Estado ha funcionado en contra de las mujeres. Cuando digo el Estado me refiero a todas las partes que conforman el Estado, desde la persona que está en el Ministerio Público hasta, hasta cualquier cargo que ustedes imaginen. Una, como te digo, para fortalecer al sistema judicial, que cuando tú como una mujer, pues cualquiera, llegas y presentas una denuncia en el MP, la persona que te atienda entienda la gravedad del asunto, que si tú le estás diciendo que tu novio te agarró ayer a patadas, en ese momento te ofrezcan ayuda, no que se estén esperando a que ya llegue semi-muerta o que alguien más denuncie tu muerte. Yo diría que tendríamos que revisar la legislación en su totalidad, porque en principio en muchas de estas leyes no somos ni siquiera mencionadas, y eso trae un problema. Recordemos que Matilde Montoya, por ejemplo, cuando quiso hacer su examen profesional en la Escuela de Medicina, y con todo en contra, el hecho de que no se le permitiera fue porque en el reglamento decía alumnos y no decía alumnas. Bueno, ver por las trabajadoras del hogar, tenemos que hacer leyes más firmes y que sean reconocidas las mujeres que trabajan en casas. Pues mira, principalmente el tema económico, ¿no? Porque sabemos que ellas, teniendo una buena economía, tienen una vida digna, mejor para educación de sus hijos e incluso para ellas mismas. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y segundo sería la salud, ¿no? Son como que los dos temas más importantes para ellas, la economía y la salud. También debemos de garantizar la igualdad en el mercado laboral, porque somos la parte importante y fuerte de nuestra economía, tanto en la ciudad como en el país. Y también los deudores alimentarios. Tenemos que hacer que se aplique la ley y obligarlos a los deudores alimentarios, y si no, pues que paguen con cárcel, a ver si así pues colaboran más en el hogar. A mí me gusta mucho la propuesta que ahora tuvo el Instituto Electoral para que cuando como candidato te inscribiste para tú poder contender como hombre, te hicieron un 3 de 3 para saber que eras un hombre que no tenías denuncias en tema de violencia de género o de violencia física, eras un hombre que no debías pensión alimenticia y pues en general que cumplías como con estos lineamientos. Eso tiene que venir en el Código Electoral. Bueno, yo pensaría que uno de los temas prioritarios en la agenda legislativa de la Ciudad de México tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos para que cuando una mujer denuncia, su denuncia sea escuchada, su expediente sea conformado de mejor manera y su juicio sea mejor, me explico, y se castiga al culpable, se llega a un proceso de justicia alternativa? ¿Cómo hacemos para que las mujeres que están viviendo violencia intrafamiliar tengan a sus hijos, tengan su lana, tengan acceso a dinero, tengan autonomía económica, no se tengan que salir de su casa, etcétera? Necesitamos una instrumentación jurídica mucho más aplicable para que todos los derechos que tenemos consagrados en las leyes se traduzcan en acciones y en garantías para las mujeres que hoy estamos, ¿no? Creo que esa es una gran
tarea que tenemos por delante, sobre todo porque lo que necesitamos es que no exista impunidad. Desgraciadamente, la mayoría de los casos de las mujeres que son víctimas de violencia quedan impunes y eso es algo lo que no podemos permitir y tenemos que abordar todos los espacios para que las mujeres se sientan fortalecidas, se sientan seguras y sientan que el Estado y el gobierno de la Ciudad de México está con ellas, respaldándolas, cuidándolas y procurándolas en su seguridad. Claro, pues hay muchos temas, de hecho todos los temas tienen que tener una inclusión en este sentido, todos los temas tienen que verse con una transversalidad en el tema de perspectiva de género. La educación, la salud, la economía, por supuesto, es fundamental, en la parte social, por supuesto, en la parte política, en la parte cultural, deportiva. En todos los temas tenemos que visualizar los derechos de las mujeres, que haya una igualdad entre hombres y mujeres y hacer valer estos para todas ellas. Los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres se presentan en diversos ordenamientos jurídicos internacionales, nacionales y locales, y en particular, en la Constitución Política de la Ciudad de México se prohíbe la discriminación en razón de género, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, además de considerar la misoginia como una forma de discriminación. También mandata a las autoridades adoptar medidas temporales o permanentes para erradicar la discriminación, desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. En este marco, la Constitución local reconoce un catálogo de derechos a las mujeres que para hacerlos realidad se requieren de políticas públicas y acciones de gobierno que le den cuerpo y forma, tales como el derecho a una vida libre de violencia, avances en la paridad de sus derechos políticos, fortalecer la autonomía económica, garantizar nuestros derechos reproductivos de las mujeres, así como la interrupción legal del embarazo o la prevención del embarazo adolescente e infantil. Programas sociales como la implementación del respeto en el trabajo, en la escuela, etcétera. No, que se hiciera una ley para todas las mujeres que nos pudieran ayudar, ¿no? Porque así yo ya estoy grande y mi esposo también pagamos renta, a veces que no tenemos ni de dónde pagar la renta. Que eso fuera, ¿no? Que fuera una ley. Pues de los programas sociales yo creo que siempre hay que implementar más para el apoyo a la mujer. Yo siento que se debería de poner más, porque si bien lo que están haciendo, pues sí ha servido como tal que las mujeres hablen, ¿no? Creo que sería oportuno implementar más talleres sobre la violencia hacia las mujeres a nivel escolar, desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, bueno, en todos los niveles. Pues siento que se debería de incrementar más. Siento más ayuda a mamás que no tienen al lado un hombre que las pueda sacar adelante, más trabajos para ellas también, porque luego hay mucha discriminación hacia las mamás solteras. Quizá abriendo escuelas de oficios para que la mujer crezca a la par que el hombre. Pues yo creo que está bien lo que están haciendo ahorita, pero sí se necesitan más programas y yo creo que más que nada que las mujeres seamos más unidas, porque todavía existe mucha desunión entre nosotras. Son los correctos, sin embargo es como lo que te comentaba, o sea, todavía vivimos en una sociedad pues regida por el hombre, por el sistema patriarcal. A pesar de que son los correctos y de que hay suficientes, se siguen opacando, nos siguen opacando, entonces pues yo considero que se les tiene que dar más énfasis. Los programas sociales tienen pues buenas intenciones, pero hace falta trabajar como otras cosas, con las instituciones, con los derechos, con trabajos dignos, ¿no? Que a veces pues como que los programas van más enfocados al género masculino y ellos no nos entienden, o sea, si nosotras nos acercamos más a mujeres, las mujeres nos entendemos más. Sí se debe recurrir a la organización, pero una organización que sea descentralizada del Estado y que sea en pos de crecer a la par que nuestro compañero el hombre. A mí me
me gustaría, y no quiero hacer enojar a ningún amigo televisivo, pero también tenemos que cambiar los roles de las telenovelas o de las series o de todo eso, que al final son como roles que venden mucho, pero siguen justamente fortaleciendo el papel de una mujer sumisa. Y les digo, yo no juzgo a esas mujeres que crecieron de esta manera y que se desenvuelven, porque así fueron las generaciones. El machismo en México es más común que el queso Oaxaca. Es decir, el machismo es algo tan cotidiano que no te das cuenta. Y eso también se lo debemos a las feministas, hoy descubrir en qué manera todas y todos estamos fallando en esos micromachismos que le llaman. La mejor estrategia que podemos tener es seguir alzando la voz. Como legisladoras, tener que apoyarnos y salir a hablar en las calles, en el Congreso, el apoyarnos siempre, el ser la voz de nuestra ciudadanía. Si nosotras como legisladoras hacemos a un lado los colores partidarios, podemos avanzar y podemos ser más productivas legislativamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que subrayar, olvidarnos de los colores para poder hacer de las mujeres un país en verdad libre, con muchas oportunidades e igualitario. Bueno, yo creo que nosotras como diputadas tenemos que trabajar juntas todas, las que están en la calle, las que están denunciando, las que legislamos, las gobernadoras. Tenemos que ser aliadas y juntas pues luchar por mejorar los derechos. Que este es nuestro momento, esta lucha la hacemos nosotras. Es momento de poder unirnos desde diferentes sectores. Nos han querido vender la idea de que las mujeres somos violentas y no es así. Las mujeres tenemos esta gran capacidad de articularnos y de hacer lucha. Y las mujeres cuando luchamos hacemos y generamos cambios. Precisamente ese coro de voces multifacéticas, porque primero hay que escuchar. Sí hay que levantar la voz y eso lo celebramos, pero también hay que escuchar. Hay que crear consensos, hay que unir a la sociedad y no dividirla, porque mucha gente piensa que como estamos a favor de los derechos de las mujeres, estamos en contra de los hombres, lo cual no es así. Entonces, crear consensos, hablar, pero también escuchar. Recordemos que gracias a las que estuvieron, estamos, y por las que estamos, estarán. Pero ahora lo que buscamos es la sensibilización en cuestión de género, igualdad y no violencia. Más sin embargo, el aspecto social más importante es la sororidad entre nosotras, identificar las áreas de violencia y desigualdad para erradicarlas. Y la manera correcta de legislar es primero volteando a ver la realidad, porque hoy en nuestro país y en esta Ciudad de México parece mentira, pero cada vez es más lejano lo real de lo legal. Y esto es porque se ha legislado reactivamente, se ha legislado con ocurrencias y no basándonos en la realidad de las niñas y de las mujeres. La realidad cambia todos los días y nosotras tenemos la obligación de tener los pies bien enterrados en la tierra para poder legislar a favor, no con ocurrencias. Pues hoy celebramos que las mujeres están saliendo a las calles, están saliendo a la vida pública, ¿no? Y yo creo que la estrategia la ponen las mujeres, ¿no? No viene de ningún lado. El feminismo es un movimiento natural que nadie viene a imponer algo. Creo que el feminismo es una lucha que también se da por movimientos, es un movimiento que se da desde hace muchos años, pero también apegado a buscar la igualdad social. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Reconocernos seguirnos reconociendo todas las mujeres, desde la mujer campesina, la mujer obrera, la mujer estudiante, la mujer que está en su hogar, pero reconocer que hoy la agenda tiene que ser no solo alcanzar una igualdad de género, sino alcanzar una igualdad social. Es un problema y es una incomodidad tremenda, porque el mundo está sostenido a partir de esa diferencia, de esa desigualdad. El mundo incluso está sostenido económicamente a partir de esa desigualdad. Entonces, pues por eso las feministas somos tan incómodas, porque lo que queremos no es, hombre, pues que tengan chance las mujeres. No, lo que queremos es cambiar el mundo. Y bueno, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero ahí vamos. 2022.
Un año muy importante para las mujeres. Hemos reconocido la lucha que han dado miles de ellas. En la Ciudad de México necesitamos seguir trabajando a favor de sus necesidades, atenderlas y escucharlas. Las movilizaciones de cada año nos muestran que hay mucho por hacer aún, que necesitamos defender a las niñas, a las adolescentes, proteger a las mujeres mayores. Es necesario que se siga dando esta lucha en todos los ámbitos para seguir ocupando más espacios dentro de la política, en la medicina, en la ciencia y, por supuesto, en los medios de comunicación. Tenemos que reforzar este trabajo a favor de ellas, de todas las mujeres, las capitalinas, las mexicanas, porque las voces de las mujeres construyen futuro para que vivan libres, seguras y en democracia. Así llegamos al final de semana 21.2 y les agradecemos que nos hayan dejado entrar en sus espacios y esperamos que la información que les ofrecimos les haya sido de utilidad. Nos despedimos por el momento, pero nos encontramos muy pronto. Yo soy Natalia Luna y a nombre de todo este equipo, pásenla muy bien.